Muy bien, muchachos, buenos días. Vamos a ver ahora el tema de polígonos. Bien, los polígonos son superficies cerradas por más de tres lados, ¿no es cierto? El menor polígono sabemos que es el triángulo, y si nos dicen que es regular, se trata de un triángulo equilátero. La mayoría de polígonos que vamos a trabajar nosotros van a ser polígonos regulares. El triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el octógono. Bien, todos polígonos regulares, o sea, equiláteros, igualados, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a trabajar principalmente nosotros va a ser el ángulo central y el ángulo interior. Además acá tenemos un problema de número de diagonales. Bien, entonces vamos a comenzar para ver cómo aplicamos las formulitas, ¿ya? Bien, me piden hallar X en el polígono regular. Entonces en este polígono yo cuento los lados y contamos 8 lados, ¿no? Bien, como es un polígono regular, tiene necesariamente que estar inscrito en una circunferencia. Por lo tanto, por aquí está pasando una circunferencia. Y recuerda las propiedades de la circunferencia. Nosotros teníamos unas propiedades, ¿no?, fundamentales para la circunferencia. En la circunferencia, este ángulo 5x se llama ángulo inscrito. Por lo tanto, si este ángulo mide 5x, ¿cuánto mide el arco? Este arco mide 10x. Muy bien. Ahora, hay una fórmula fundamental en los polígonos, ¿no? El ángulo central. En un polígono tú puedes calcular su ángulo central, ¿no es cierto? Y combinarlo con la propiedad de la circunferencia. ¿Recuerdas? El ángulo central medía lo mismo que el arco. Este ángulo central en la circunferencia, recuerda, medía numéricamente lo mismo que este arco. Por lo tanto, si yo calculo este ángulo central del polígono, lo puedo igualar con 10x y calcular x. Muy bien, entonces vamos a calcular el ángulo central, ¿ya? ¿Cuánto sería este ángulo central? Vamos a ponerle ahí ángulo central. Ahí tenemos nuestra formulita, pero el ángulo central dice que es 360 sobre n. Para nuestro caso particular el valor de n es 8 porque se trata de un octógono, por lo tanto, aplicando la formulita sería ángulo central 360 entre 8. ¿Cuánto es 360 entre 8? 45. 45 grados entonces. Este angulito, por lo tanto, mide 45 grados. Para la circunferencia, el ángulo central mide lo mismo que el arco. Entonces nosotros podemos decir que 10x es igual a 45. Por lo tanto, x es igual a 4,5 grados. Muy bien. Así es. Pasemos al otro problema. Dice, hallar x si los polígonos son regulares. Bien, si estos polígonos son regulares, entonces tiene lados iguales. Acá 1, 2, 3, 4, 5, que son hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. Y fíjate, si todo cero es esta construcción, estos dos polígonos tienen un lado en común. Tienen este lado en común, o sea. Y como todos sus lados son iguales porque son polígonos regulares, entonces se están formando triángulos isósceles. Si yo le pongo acá bolita, esto también tiene que ser bolita. Y esto también. Entonces, ese valor de x, ese ángulo x está formado, se puede obtener a partir de dos triángulos isósceles. Entonces, ¿cómo yo comienzo a resolver? Tengo que hallar este ángulo interior. Mira. Este ángulo interior. Pero este ángulo interior ¿de qué polígono es? El ángulo interior de qué cosa? De N6, ¿no? O sea, el polígono que tiene 6 lados. Y acá tengo la formulita. ¿Cuánto sería esto? 180, ¿no? 180 por 6 sería. 6 menos 2 sobre N. ¿Cuánto sería entonces? N es 6, ¿no? ¿Cuánto sería entonces el ángulo interior del...? Vamos a ponerle ahí 6 nomás, ¿eh? Porque
este es el hexágono. ¿Cuánto sería? Sería 120, ¿no? 120. Muy bien, entonces este angulito es 120. Mira, este angulito. 120, ¿verdad? Vamos a escribirlo por acá. 120 grados. Entonces, si ese angulito es 120 grados, estos dos ángulos, mira, este y este, tienen que sumar lo que le falta para 180. Si acá yo tengo 120, ¿cuánto le faltaría para 180? Me faltaría 60. Por lo tanto, este angulito que está aquí es igual que este, 30, ¿no? Entonces ya tengo acá una parte, mira, una parte de x, esta partecita mide 30, igual que este, ¿no? Porque este también mide 30. 30 más 30, 60 y 120 completan el 180. Ahora vamos para el otro polígono, para el pentágono, ¿no? Para el pentágono, ¿cuál es el ángulo interior? El ángulo interior del pentágono. Porque yo necesito este ángulo interior. Porque a partir de eso voy a construir el triángulo isósceles. Entonces sería 180 por n menos 2. 5 menos 2 entonces, entre 5, ¿no? El número de lados. ¿Cuánto me sale? Aplicando nuestra simplificación tendríamos 108 grados. ¿Eh? 108 grados es entonces, voy a ponerlo por acá. 108 grados es el ángulo interior del pentágono. Entonces yo digo, a 108, ¿cuánto le falta para hacer 180? 72, ¿no? Le falta 72, pero ese 72 tiene que repartirse en partes iguales porque tengo un triángulo isósceles, o sea que este angulito que está aquí y este angulito me es lo mismo. Entonces, ¿cuánto me haría esta? Me haría 36, ¿no? Igual que este, 36. Finalmente, ¿qué me doy cuenta? Que x es la suma de 30 más 36, pues, ¿no? Entonces, x sería la suma de 30 grados más 30, ¿no? Muy bien. Así es. Bien. Siguiente problema. Me piden hallar x para el pentágono regular, ¿no? Entonces me doy cuenta que x, mira, está ubicado en la parte exterior de este triángulo pequeño y me doy cuenta que x es igual a alfa más beta, ¿no? El gráfico. Ángulo exterior. X es alfa. Entonces, si yo conozco alfa beta, me salió, ¿no? Ahora acá tengo, mira, tengo 3 alfa más 3 alfa, 4 alfa. ¿No? Mira, tengo, del gráfico tengo 4 alfa, ¿no? Y también acá, beta más 3 beta, 4 beta. Pero yo, del problema anterior, mira, del problema anterior, tengo una información. El ángulo interior de un pentágono, el ángulo interior, porque si te das cuenta, este beta más 3 beta hacen un ángulo interior. Igual alfa y 3 alfa. Entonces, ambos son iguales y su suma sería, acá, ¿cuánto mide cada uno? 108, ¿no? O sea que acá yo tendría 2 veces 108. Bien, entonces acá sería 4 alfa más beta. De este 108 saco mitad, ¿eh? Saco un 2 y sería 54 grados, ¿no? Bien, este 4 que está aquí con este 4 se va, por lo tanto, alfa más beta sería 54 grados. X alfa más beta. Así es. Muy bien. Está sencilla. Bien, pasamos al otro problema. Me dice, hallar el perímetro de un polígono equilátero, o sea, polígono regular, ¿no? Si su lado mide 5 y tiene 35 diagonales. Entonces, nosotros requerimos número
de diagonales en un polígono regular, ¿no? Este es el total de diagonales. ¿Cómo sería el total de diagonales? N por N menos 3 sobre 2. Esa es la formulita que se halla por inducción, ¿no? Por inducción matemática. N es el número de lados. Ya, muy bien. Entonces, ese número de diagonales me dice que es 35. Entonces reemplazamos, ¿ya? N por N menos 3 sobre 2 es igual a 35. Pasa a multiplicar y tendríamos entonces que N por N menos 3 es igual a 70, ¿no? A ver, estamos en geometría, entonces no deberíamos usar algo. Entonces, mira, acá tengo 70 y esto es el producto de dos números, pero que se diferencian en 3. Dos números multiplicados que me dan 70 y se diferencian en 3. ¿Qué podría ser? 10, ¿no? ¿Por cuánto? Por 7. Ahí está, mira, y cumple, mira. N igual a 10, 10 menos 3, 7. Por lo tanto, acabamos de descubrir que N es igual a 7. Por lo tanto, se trata de un polígono de 7 lados. Si a mí me están pidiendo hallar el perímetro, entonces yo sé por definición que perímetro, ¿qué cosa es? La suma de las longitudes de todos los lados, ¿no? Entonces sería sumar 7 veces o lo mismo que multiplicar 7 por la longitud de cada lado, ¿no? Dice que cada lado mide 5, entonces tendría... perdón, acá no cometí un error. ¿Cuánto es N? N es 10, ¿no? N es 10. Se trata de qué polígono? Un decágono, ¿no? Este polígono tiene 10 lados. Entonces su perímetro sería el número de lados, por la longitud que mide cada lado. ¿Cuánto mide cada lado? Cada lado mide 5 centímetros. Entonces tendríamos 10 por 5, 50, ¿no? ¿50 qué? Centímetros. Así es. Muy bien. Finalmente, dos polígonos regulares de 5 y 4 lados tienen un lado en común, ¿no? Entonces, me piden calcular cuál es el perímetro. Si el perímetro es 70, dice de la figura, ¿cuál es el perímetro del polígono a 4 lados? Entonces, tengo por ahí un polígono, dice, vamos a dibujar más o menos, no es muy fácil dibujar un polígono de 5 lados, ¿no? Bien, acá tenemos. Este es el polígono de 5 lados, ¿no? Que nosotros lo conocemos como pentágono. Entonces acá tenemos nosotros el pentágono. Dice que un polígono de 5 lados, dice, con otro de 4 lados, tienen un lado en común. Entonces, el polígono de 4 lados, ya que se trata de un polígono regular, tiene que ser entonces un cuadrado, ¿no? Entonces, tienen este lado en común. Y la característica pues, de los polígonos regulares es que la longitud de sus lados son iguales, ¿no? Recuerda que el perímetro es el contorno, el contorno. Entonces el perímetro de estos dos que tienen un lado en común dice que es 70. Entonces, a ver, ¿cuántos L se hay acá? Cabría 3, 4, 7 L, ¿no? Por dato dice el perímetro, o sea, la suma de todos los lados dice que es 70. Entonces de aquí me sale que la longitud de cada lado sería 10, ¿no? 10 unidades. Vamos a decirle 10. Bien, entonces, ¿cuál es el perímetro del polígono de 4 lados? Acá está, ¿no? Entonces, por lo tanto, el perímetro del polígono de 4 lados, ¿no? Este polígono de 4 lados, pues tiene... Pero su perímetro, ¿cuánto es? Vamos a sacar la abreviado. El perímetro sería 4, ¿no? Muy bien. Así es mucho. Sencillo. Con esto tenemos para iniciar nuestro estudio de polígonos y continuar avanzando.